Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Permítanme orar para dar inicio a la enseñanza. Amado Dios, buen Padre que estás en gloria, te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres el soberano de la creación, porque eres el soberano, Señor, del universo, y eres el soberano de nuestras vidas, Señor, de nuestras vidas por completo. Eres soberano sobre nuestros actos, eres soberano, Señor, sobre nuestro cuerpo, eres soberano sobre nuestra mente y sobre nuestros sentimientos. Y hoy venimos a ti, Señor, en oración, pidiéndote que tú, Señor, nos acompañes esta mañana mientras exponemos tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y cause, Señor, el efecto que tú quieres que cause. Que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras mentes por medio de la exposición de tu palabra. Perdona, Señor, mi imperfección y quita todo obstáculo que en mí pueda haber, Señor, para que tu palabra haga la obra, Señor, en tu iglesia. Danos a todos, Señor, los que estamos hoy aquí y los que nos ven, Señor, por la transmisión de tu Espíritu, Señor, para comprender tu palabra, para asimilar, Señor, tu enseñanza y para poder ponerla por obra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy daremos inicio a una serie de enseñanzas que lleva por título La Biblia y la salud mental. Tendremos 4 enseñanzas en total y entre ellas se dará abordaje a temas como la depresión y el duelo. Pero el día de hoy tenemos la tarea de colocar algunos fundamentos bíblicos acerca de lo que es la mente. Cuando hablamos de la mente, por un instante todos tenemos esa sensación de que tenemos una idea clara de a qué nos referimos. Pero si intentásemos definirlo, veremos una gran cantidad de dificultades que afloran por doquier. ¿Es la mente solo mis pensamientos? ¿Son mis emociones? ¿Se trata de mi intelecto o mi inteligencia? ¿Hasta dónde llega la mente? ¿Dónde están sus límites? Aún más importante, ¿de dónde emerge? ¿Es la mente equivalente al cerebro? ¿O estamos hablando de un órgano inmaterial? Si es así, ¿cuál es su relación con el cuerpo? Muchas son las preguntas que emergen cuando empezamos a considerar, siquiera intentar definirla. Las respuestas que demos a este tipo de preguntas van a influenciar la manera en que vemos nuestra responsabilidad personal, la manera en que concebimos la enfermedad mental y sus posibles tratamientos, y hasta dónde el cerebro determina nuestro comportamiento. Entonces, para empezar, intentemos dar algo de luz con respecto a qué es la mente. Empezaré con algunas definiciones fuera de la Escritura para luego ir llegando a la Escritura. Para William James, quien fue filósofo y profesor de psicología en Harvard, la mente es un flujo constante de sensaciones cambiantes, imágenes, pensamientos y sentimientos. Por otro lado, filósofos y científicos sugieren que la mente tiene que ver con la conciencia, la autopercepción, o como también es llamada, mi propia experiencia de mí mismo. Es el reconocimiento de que soy un actor
en vez de algo que simplemente actúa basado en instintos irresistibles. Se dice que la mente es la sensación de que tomo decisiones y que tengo un propósito para cada una de ellas. Ahora, todas estas respuestas son bastante humanistas y en nada tienen en cuenta a Dios. Son definiciones basadas únicamente en el hombre. Sin embargo, constituye el tipo de respuesta más común en nuestros días. Tendemos, incluso nosotros mismos, a considerar la mente como algo meramente humano y mundano, y que poco o nada tiene que ver con Dios. Entre los creyentes también existen distorsiones acerca de lo que implica la mente. Están por un lado quienes la desprecian y creen que cultivar la mente, el intelecto o el conocimiento es un ejercicio que solo lleva a la incredulidad y la falta de fe. Pero por otro lado están quienes le atribuyen superpoderes y la consideran un elemento poderoso para el ejercicio de una mal llamada fe en el pensamiento, creyendo que pueden crear su destino simplemente porque lo piensan con mucha fe o lo declaran y decretan con mucho entusiasmo y convicción. Son dos extremos con respecto a cómo podemos considerar la mente, que podemos encontrar en muchos creyentes hoy en día. Y extrañamente se pueden encontrar bastantes creyentes cristianos que creen ambas cosas al mismo tiempo, por paradójico que parezca. La tendencia antiintelectualista reduce la mente al mero intelecto y desconoce que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dándonos una mente que es capaz de reconocer la belleza y perfección del Creador en la belleza y perfección de la creación. Por otro lado, la tendencia del pensamiento positivo, siguiendo el más puro misticismo de un coach de pensamiento, de programación neurolingüística, no se da cuenta de que ha sobrepasado los límites que Dios ha puesto a nuestras capacidades y tampoco es consciente que dicha fe en la actitud mental positiva no es más que otro ídolo que el hombre ha fabricado en su frenética búsqueda de la felicidad ya y ahora sin Dios. Dejando de lado estas ideas preliminares, pasemos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de la mente. Para esto, mis hermanos, voy a ser honesto con ustedes, esta va a ser tal vez la sección más larga y aburrida de la enseñanza. Vamos a explorar algunas palabras con las que la Escritura se refiere al término mente. Para esto vamos a tener que recurrir a palabras en hebreo y en griego. Algunos de ustedes tal vez disfrutarán esto, otros tal vez no, pero vamos a hacerlo con algunos ejemplos también de versículos en donde estas palabras se usan. La primera palabra con la que vamos a iniciar es la palabra nefesh. Es muy común en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y el primer lugar donde podemos encontrarla, donde podemos hacer referencia a ella, es en la creación del hombre, en Génesis 2:7. Por temas de tiempo voy a leer los versículos, tal vez sin darles mucho tiempo que ustedes los busquen. Sin embargo, los que quieran pueden tomar notas y igual el bosquejo de esta enseñanza se los estaré compartiendo por medio del grupo de la iglesia. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra nefesh significa literalmente criatura que respira. Sin embargo, también trae muchas otras ideas con ella. Ideas como alma, ánimo, apetito, corazón, cuerpo, deseo, hombre, interior, intimidad, mente, persona, vida y voluntad. Todas esas ideas están implícitas en esa palabra nefesh, y no hay un equivalente en español que absorba todo ese significado. Se refiere a la esencia de la vida, o lo que somos para nosotros mismos, la conciencia de quiénes somos a nuestro propio parecer. En Génesis 2:7 la Escritura dice que Dios creó al hombre y fue el hombre un ser viviente. Para los que han leído el Génesis, y sé que muchos para un día como este,
han seguramente ya leído los primeros capítulos del Génesis, se habrán dado cuenta que cuando Dios creó los animales, los menciona como seres vivientes también. Sin embargo, nuestra traducción al español no le hace mucha justicia a lo que el texto en el fondo dice. Cuando Dios llama a los animales seres vivientes, literalmente los llama seres que se mueven, criaturas que se mueven. Pero con respecto al hombre no lo llama una criatura que se mueve, lo llama un ser viviente. Y la palabra viviente es la palabra nefesh, que como hemos dicho trae todos esos significados: alma, mente, cuerpo, corazón, hombre interior. De manera que cuando leemos "y fue el hombre un ser viviente", bien pudiéramos también leerlo como "y fue el hombre un ser pensante". Fue el hombre un ser consciente de sí mismo. Fue el hombre un ser con deseos. Fue el hombre un ser con un corazón. Otro ejemplo de esta palabra en donde literalmente se ha traducido como mente lo vemos en Primera de Crónicas 28:12. Dice: asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. En este texto se está hablando de los planos de construcción del templo. Y dice el plano de todas las cosas que tenía en mente. Y la palabra que se usó ahí en hebreo es nefesh. En otro lugar donde la encontramos es un versículo también bastante conocido, de Deuteronomio 6:5, el famoso gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, ahí alma es nefesh, y con todas tus fuerzas. Esa es una y tal vez la más común con la que el Antiguo Testamento se refiere a la mente, aunque la gran mayoría de las veces es traducido como alma. La segunda palabra con la que también encontramos mente en la Biblia es kilia, y literalmente significa riñón. Y figurativamente está indicando el ser interior, algo que viene de adentro. Por ejemplo, en Salmos 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y ahí mente es literalmente riñón, algo que viene de adentro. Otra palabra es kereb, significa algo que está en medio de, algo de adentro nuevamente, o la parte del centro. En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Es decir, pondré mi ley en medio de. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por último, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, encontramos también la palabra lelab. La palabra levab, significa mente y corazón, y prácticamente puede ser intercambiable. De hecho, Daniel 5:21 es un ejemplo del uso de esta palabra. Daniel está relatando los hechos que acontecieron a Nabucodonosor, y dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Así dice la versión Reina Valera 60. Si vemos este mismo versículo en otras traducciones, como la Nueva Biblia de las Américas, dice: y fue echado de entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias. Dos traducciones, misma palabra, en una la traducen como mente, en otra la traducen como corazón. Entonces, hasta este momento hemos visto las palabras que en hebreo se usan para denotar la mente. Y en casi todas estamos viendo conexiones con el ser interior, la conciencia de quiénes somos, y una conexión con el corazón. En el Nuevo Testamento encontramos palabras como dianoia, en griego. Significa pensamiento profundo, la facultad mental o su disposición, y por implicación el ejercicio de dicha facultad. También se traduce como entendimiento, mente o pensamiento. ¿Dónde la encontramos? Un ejemplo, Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente. Ahora Jesús, noten algo, está citando aquí el texto que leímos de Deuteronomio 6:5, pero noten que Deuteronomio no mencionó la mente. ¿O sí? Si nos regresamos al texto de Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No menciona la mente. Sin embargo, cuando Jesús le preguntan por cuál es el gran mandamiento, él cita Deuteronomio 6:5 y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pues bien, como hemos dicho en Deuteronomio, las palabras que se usaron para corazón, lela, es casi intercambiable con mente. Y la palabra que se usó para alma, nefesh, también trae consigo el significado de mente. De manera que no es una extrañeza que el Señor incluya en su declaración la palabra mente. Estaba implícita ahí, aunque no se le mencionó de manera explícita. Otra palabra que vemos en el griego, y tal vez es la más usada porque es la que más usó Pablo, es la palabra nous. Significa intelecto. Entendimiento también se puede encontrar en algunos lugares. Lo encontramos en lugares como Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 7:23 es otro ejemplo de ello. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Casi todos los textos en donde se puede encontrar esta palabra están en las cartas paulinas. Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? De manera que nous también se usa para referirse no solo a la mente humana, sino también a la mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? Romanos 12:2, también un versículo muy conocido y muy pertinente para esto que estamos hablando hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, literalmente de vuestra mente, de vuestro nous, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por último, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En todos estos lugares se ha usado la palabra nous, la palabra mente, pero con el significado principal de intelecto. Y otra palabra que también encontramos en el griego es nefros, que literalmente también significa riñón. Y lo hace en Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nuevamente, tal vez igual que la idea hebrea, el riñón hace referencia a algo que viene de adentro, algo que está en el centro de nuestro ser. Bien, les decía que esta es tal vez la parte más aburrida de la enseñanza. Sin embargo, quisiera dejar claro algunos puntos de esta sección, diciendo lo siguiente. Para los escritores del Antiguo Testamento y los Evangelios, la mente está estrechamente vinculada con la experiencia de nuestra propia conciencia, con el ser interior, se relaciona con el corazón y sus afectos, y es indicada claramente como una consecuencia de la creación especial de Dios al crear al hombre. En este sentido, la mente, podemos decir, no es material, sino un aspecto de nuestra vida interior, un aspecto de nuestra alma. Cuando Dios creó a los animales, los llama criaturas vivas o animales que se mueven. Pero cuando crea al hombre, lo llama una criatura con aliento de vida. Una criatura que además de un ser físico, tiene un ser no material, no físico, que proviene de Dios al darnos su aliento. En los evangelios, el Señor, como también hemos mencionado, incluye el término mente en su declaración del gran mandamiento. Y aunque no estaba incluida en el texto de Deuteronomio, estaba implícita en los términos que usaron al describirlo.
Otros textos de la Escritura nos muestran una relación estrecha entre mente y corazón, y lo vemos a lo largo de muchos textos. Por ejemplo, en Lucas 1:51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, el corazón piensa. Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y este texto es muy interesante. Corazón es nefesh en ese texto. Nefesh hemos visto que tiene un amplio rango de significados. Sin embargo, la palabra que tradujeron acá como pensamiento también se puede traducir como un guarda de seguridad, alguien que abre las puertas. Ahora, piensa un momento, ¿qué hace un guarda de seguridad? ¿Qué hace alguien que cuida o abre las puertas de una casa, de una empresa? Es responsable de qué entra y qué sale. En este caso también se está notando los pensamientos del corazón como aquello que nosotros atesoramos o dejamos salir de nuestro corazón. Y ese conjunto de cosas, dice la Escritura, tal es Él. De manera que los pensamientos de nuestro corazón definen quiénes somos y nuevamente nos afirman la idea de que la mente tiene que ver con nuestra propia conciencia de quiénes somos y lo que hacemos. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Designio de los pensamientos del corazón, nuevamente la conexión entre mente y corazón. Y para cerrar esta parte, Mateo 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y aquí la palabra que se usa es diferente a las que hemos explicado antes, es la palabra dialogismo, y tiene que ver con un diálogo interno, una reflexión interna que conduce a tomar una decisión. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos dialogismos, los malos diálogos internos que tenemos. Ahora, en el Nuevo Testamento, y para ampliar un poco más el tema, Pablo usa otros términos con la idea de transmitir la idea de entendimiento, con el objetivo de transmitir la idea de entendimiento, que no necesariamente se traducen literalmente como mente. Por ejemplo, Pablo usa palabras como fronema. Si leemos en nuestras Biblias Romanos 8, versículos 6 y 7, en nuestra versión Reina Valera leeremos algo como esto: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, la palabra ocuparse en el versículo 6 y la palabra designio del versículo 7 es la misma palabra en griego, es la palabra fronema, y significa una inclinación mental, o tener la mente puesta en algo. Si usted consulta otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión de las Américas dirá, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. De manera que aquí no se está hablando literalmente de los términos que mencionamos anteriormente como mente, pero sí se está dando la idea de una inclinación o una disposición de nuestra mente, que cuando está puesta en las cosas de la carne acarrea muerte, pero que cuando está puesta en las cosas del Espíritu traen vida y traen paz. Ahora, miren que esa mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Entonces ya aquí empezamos a ver un panorama moral, un panorama de en qué bando estás. O tu mente es enemiga de Dios, o tu mente está en el bando de Dios. O tu mente piensa en las cosas que se alejan de Dios, o tu mente piensa en las cosas que te acercan a Dios. Y es importante tener en cuenta estas distinciones. Algunas ideas hasta este punto, y como a modo de conclusión de esta primera parte, podemos decir que la mente es equivalente a nuestro ser interior o lo que somos para nosotros mismos. La mente implica el ejercicio de la facultad de pensamiento y sus disposiciones o inclinaciones. Por tanto, constituye parte importante del sentido de responsabilidad moral del hombre. Nuestra mente, por otro lado, implica
intelecto, entendimiento y por tanto también conocimiento. Nuestra mente tiene que ver también con la capacidad de planificar con reflexión, incluyendo aspectos éticos en nuestras decisiones. Y este proceso va a estar completamente influenciado por nuestras propias inclinaciones. Estará motivado por nuestra relación con Dios, sea a favor o sea en contra. De manera que con esto tenemos ya un panorama claro de a qué se refiere la Biblia cuando habla de la mente. ¿Hay hasta este punto alguna pregunta o algún aporte? Listo. Ahora, otra manera de ver bíblicamente el término mente es tal vez considerarlo a lo largo de cada etapa del plan de redención, es decir, considerar la mente en relación a la creación, la caída, la redención y la glorificación. Pues bien, con respecto a la creación, como ya hemos mencionado y ya hemos visto en algunos textos, Dios es el creador de nuestra mente. Dios nos dio esa facultad. De manera que, contrario a esas ideas que veíamos en el principio, en las que la mente puede ser desechada como algo mundano, realmente la mente es un regalo de Dios. Lo vimos en Génesis 2:7, fue el hombre un ser viviente, que puede también entenderse como un ser pensante, un ser capaz de reflexionar. Génesis 2:19 incluye una descripción de la primera tarea que Dios le da al hombre, en donde se da testimonio de esas capacidades o esas facultades intelectuales de Adán. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios trajo a los animales a Adán para que Adán viese cómo las había de llamar. Eso incluye un ejercicio de la mente, de clasificación, de llamar a las cosas por un nombre. Y es un principio que denota habilidades mentales, facultades intelectuales. Y Dios le da tareas al hombre que involucran el uso de su mente desde la creación. Y por último podemos mencionar con respecto a la creación que Dios, al finalizar su creación, dice la Escritura, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y eso incluyó nuestra mente. Ahora, la mente ha sido corrompida por el pecado. Y aquí nos pasamos a la segunda etapa, la caída. Nosotros lo conocemos como depravación total. El pecado ha corrompido todas nuestras facultades. No las ha corrompido todas por completo, pero todas están afectadas por el pecado. Y por eso vemos a lo largo de la Escritura descripciones de nuestra mente afectada por el pecado. Por ejemplo, Génesis 6:5 habla de los designios del pensamiento del corazón del hombre, que eran de continuo solamente el mal. Ya lo hemos leído. Mateo 7:21, que también lo hemos leído, dice: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, una mente afectada por el pecado, una mente que no tiene en cuenta a Dios, como dice literalmente el texto. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga del Señor. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que vemos que en la caída la mente del hombre es distorsionada al punto que el hombre se resiste a Dios y se resiste incluso a la misericordia de Dios, convirtiendo al hombre entonces en un enemigo de Dios. La conciencia interior del hombre, su mente, su disposición moral ha sido inclinada completamente al mal, y todo esto efecto del pecado. Ahora, pasamos ahora a la redención. En la redención no solo obtenemos una restaurada relación con Dios y el perdón de nuestros pecados,
nuestra mente también es libertada y transformada para servir a Dios y poder amarle y obedecerle. Leíamos en Jeremías 31:33 que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es una promesa de que Dios renovaría la mente y el corazón del hombre para que el hombre entonces pueda seguir a Dios. De hecho, el texto dice que esto lo hará el Señor con el siguiente fin: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, no podemos ser pueblo de Dios y no podemos llamar a Dios nuestro Dios sin que nuestra mente y nuestro corazón sean renovados por el mismo Señor. Efesios 4:23-24, texto que leímos al iniciar esta enseñanza, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha creado de nuevo, dándonos un nuevo entendimiento de quiénes somos delante de Él. De hecho, en las primeras páginas de la institución de la religión cristiana de Calvino, se menciona que el hombre no puede conocerse a sí mismo a menos que se conozca a sí mismo en relación a Dios. Cualquier conocimiento del hombre que no parta de la correcta posición del hombre delante de Dios conduce, hermanos, a conclusiones peligrosas. Somos quienes somos cuando consideramos quiénes somos delante de Dios. Y aquí el texto nos dice que Dios nos ha recreado, nos ha hecho nuevas criaturas para que no nos conformemos a la mente de este siglo. Como lo dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin esa renovación de nuestra mente no podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos obedecerle. Si no lo obedecemos, no le amamos. Y 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos una mente que ve las cosas como Dios las ve. Una mente que antes de considerar cualquier aspecto de la vida, lo considera primero en relación con Dios. No una mente que acomoda sus ideas, sus ideales, sus prejuicios o su cosmovisión primero a nuestra conveniencia y luego según la voluntad de Dios. Es una mente, una disposición interior que considera primero a Dios y su palabra, a Dios y su voluntad, antes que nuestro propio ser o nuestra propia conveniencia. Ahora, finalmente también sabemos que nuestra mente será glorificada. Pablo en Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El texto no menciona la mente por ningún lugar, pero Pablo está hablando de la experiencia de él mismo en las aflicciones. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. La mente que tengo hoy no es comparable con la mente, el entendimiento que tendremos de la gloria de Dios que en nosotros ha de manifestarse. De manera que nuestra mente también está incluida en nuestra redención, en nuestra glorificación. Ahora, no quisiera cerrar esta enseñanza sin antes dar algunas implicaciones prácticas de todo esto que hemos mencionado. En primer lugar, Cristo es Señor de nuestro ser completo. Esto incluye nuestros pensamientos y emociones. Debemos, por tanto, someter toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos a Cristo. Para algunos de estos puntos voy a dar algunos versículos simplemente de referencia. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo mencionábamos hace un rato. No puedo tener la mente de Cristo si lo primero que pienso cuando considero hacer algo es en mí mismo. No puedo decir que mi entendimiento está siendo renovado por el Señor y su palabra
si todas mis decisiones solo están basadas en mi conveniencia o en la conveniencia de los míos? Todos nuestros pensamientos deben ser cautivos a la obediencia a Cristo. Miren que esto da un matiz diferente a la obediencia. La obediencia no es solo los actos que hacemos. No tiene solo que ver con lo que hacemos y no hacemos. La obediencia al Señor también tiene que ver con lo que pensamos. En segundo lugar, no podemos ser obedientes a Dios a menos que conozcamos su palabra de manera clara y profunda. Y esto es un punto importante. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón, ya saben lo que implica cuando la Biblia dice corazón, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Colosenses 3:16, un versículo también muy hermoso de la palabra, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, abunde en nosotros. Porque si atesoramos la palabra del Señor, entonces sabemos que vamos a ser obedientes. Y esto es un llamado a la acción. No podemos pretender que nuestra mente se renueva simplemente por el hecho de que somos cristianos. La renovación de nuestra mente, si bien es una obra que el Señor hace en nuestras vidas, requiere nuestra diligencia. Requiere nuestra diligencia en estudiar la palabra, requiere nuestra diligencia en meditarla, requiere nuestra diligencia en aplicarla, requiere nuestra diligencia en discernir nuestra vida a través de la palabra de Dios. Ahora, someter nuestra mente a Cristo no quiere decir que solo vamos a pensar en las actividades de la iglesia y en complejas doctrinas teológicas. ¿Okay? Implica que renovemos nuestra mentalidad desarrollando una mente cristiana. Esto envuelve renovar la manera en que vemos al mundo y a nosotros mismos. Implica nuestra cosmovisión, las ideas básicas que tenemos acerca de cualquier cosa. De manera que veamos todo en torno a la gloria de Dios. Y esto implica, mis hermanos, o esto nos va a llevar a no dejarnos moldear por las perspectivas y patrones del mundo. Someter nuestra mente a Cristo es entonces desarrollar una mente cristiana. Y de eso hablan muchos de los textos que hemos leído hasta este momento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. O nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. O como dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, como por ejemplo pensar, hacedlo todo para la gloria de Dios. En cuarto lugar, para desarrollar una mente cristiana debemos meditar en Dios y su palabra, contemplando el mundo ante la realidad del pecado y la gracia de Dios. Salmos 1, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Noten el contraste. En primer lugar, describe a los malos con 3 declaraciones. El consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Bienaventurado el varón que no ha andado en ninguna de esas 3 cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no ha andado en ninguna de esas 3 cosas? Porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Normalmente en nuestros planes de Año Nuevo, casi siempre se involucra actividades como voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar X veces en el día. Intentamos hacer una lista de objetivos basados en acciones. No digo que eso esté mal, pero casi nunca
pensamos en incluir en esos objetivos, en esos medios de gracia, la meditación. Es que meditar no implica ninguna acción, o por lo menos no ninguna acción física. Cuando lees, por lo menos debes levantarte, tomar tu Biblia o tu celular, buscar algo y leer. Cuando oras, pues tienes que tener cierta disposición física, espacio, tiempo y demás para poder hacerlo. Pero cuando meditas, eres tú contigo. Y casi siempre olvidamos esa parte de nuestra vida cristiana. Y noten la importancia del meditar. Si no nos detenemos a pensar en la misericordia de Dios, daremos lugar a que nuestras mentes hablen y hablen, llevándonos a la desesperación. Voy a citar un texto un poco extenso, pero voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Mateo 6, versículos del 25 al 28, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Un texto muy conocido, habla del afán y la ansiedad. Versículo 26 dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Noten algo, el texto está hablando del afán, y el afán tiene que ver con mantener la mente ocupada en algo, una preocupación. En este caso, en el texto se está hablando de la preocupación por no tener en algún momento qué comer, o qué beber, o qué vestir. Necesidades básicas, preocupaciones que a todos nos suceden. Todos en cualquier momento de la vida estamos a expensas de que alguna de estas tres cosas nos falte. Y claro, eso trae en nosotros cierta preocupación. Ahora, el afán es una preocupación desmedida por estas cosas. ¿Y qué solución da el Señor para eso? El Señor no dice, ve y arrepiéntete y ora 3 veces. La solución es, mirad las aves, considerad los lirios. En otras palabras, medita. Medita en lo que tienes a tu alrededor. Medita en la creación. Medita en la providencia del Señor, que da de comer a las aves por medio de su esfuerzo y hace crecer a los lirios. Si eres tú más que ellos, ten por seguro que Dios cuidará de ti, y eso debe ser suficiente para calmar tu afán. Meditar. ¿Y cuántas veces nos vemos en situaciones en las que estamos perplejos ante situaciones de nuestra vida y nos afanamos y nos desesperamos? Y a veces la solución es simplemente detenernos a pensar en la misericordia de Dios, meditar. Pablo también hace referencia a situaciones complejas en las que debemos simplemente pensar en la misericordia del Señor. Según de Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Fíjese lo siguiente, Pablo está dando una realidad física en contraste con una actitud o una manera de responder hacia esa situación. El versículo 16, más adelante, nos dice el trasfondo de esto. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿recuerdan? El interior se renueva de día en día. ¿Tienes preocupaciones, tienes afanes, tienes ansiedad? Hermano, renuévate. Renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Sexto punto. Otra de las estrategias que nos brinda la palabra de Dios contra el afán o una mente excesivamente ocupada es la oración. Filipenses 4 da una idea muy clara de algo que tal vez todos quisiéramos tener. Todos vamos a Filipenses 4:7, por ejemplo,
Y queremos esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero eso. Amén. Yo deseo eso, deseo tener esa paz del Señor en mi corazón y deseo que el Señor guarde mis pensamientos y mi corazón. Pero se nos olvida un poco el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Séptimo, además de meditar en Dios y su gracia, debemos entender que no somos autosuficientes y que Dios nos llamó a ser edificados mutuamente. Y esto incluye el ministrarnos en nuestras debilidades. Obedecer esto no solo implica el estar preparados para servir a otros, sino también la capacidad de decirle a otro, te necesito. A veces estamos delante de hermanos y creemos que nuestra única responsabilidad como creyentes en el cuerpo de Cristo es poder servir a otros, poder dar respuestas a las preguntas de los otros, poder ayudar en las situaciones de otros. Pero al hacer eso a veces nos creemos que somos intocables, que la angustia nunca llegará a nuestros corazones, que el desánimo nunca llegará a nuestras vidas, que somos súper cristianos, que nunca se afanan, que nunca se enferman. Y hermanos, no hay ninguno de nosotros que sea inmune a estas cosas. Dios nos ha dado una mente, y esta mente que tenemos, si bien ha sido renovada por el Señor, también está afectada por el pecado. Y debemos también reconocer nuestra debilidad cuando sea el momento. Octavo, un aspecto descuidado en relación a nuestra salud mental es también el estado de nuestros cuerpos. El cuerpo y nuestra mente están íntimamente relacionados, al punto que pueden ser mutuamente afectados. Un ejemplo de eso lo vemos en Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mi hermano, y aquí me detengo a considerar lo siguiente. Cuando hablamos de esto, hablamos de que renovar nuestra mente implica tener una mente en forma. Implica, mi hermano, que usted duerma bien, que usted se alimente bien, de manera saludable y sana. ¿Por qué no que haga ejercicio? Que no abuse de sustancias de las que no debe abusar. Y aquí incluyo medicamentos, drogas, etcétera. Todo eso también hace parte de el cuidar y de cuidar nuestra mente y desarrollar una mente cristiana. Y noveno, el objetivo de desarrollar una mente cristiana saludable no es acumular conocimiento ni hacernos más inteligentes. El objetivo es producir un carácter santo y piadoso delante de Dios. Lograr esto no depende de nuestras habilidades intelectuales o nuestra capacidad académica, sino de nuestra confianza de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No necesita superpoderes ni un título universitario. Una mente cristiana solo necesita fe. Por último, desarrollar una mente cristiana nos será muy benéfico para enfrentar cada situación de nuestra vida con principios bíblicos claros, asumiendo la responsabilidad por nuestro propio pecado y dando a Dios la gloria en todo. No somos responsables por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero sí somos responsables delante de Dios por cómo respondemos ante ellas, sea con nuestros pensamientos, con nuestras emociones o con nuestros actos. Y cierro, hermanos, con el texto de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A Dios sea la gloria.